Hace unas semanas acabé mi primer periodo de dieta cetogénica estricta. Casi 40 días comiendo proteínas y grasas saludables con una mínima cantidad de carbohidratos. Si llevas tiempo pensando en hacer una dieta cetogénica pero no te decides a dar el paso, quédate porque en este vídeo te cuento cuáles han sido mis sensaciones después de casi 40 días haciendo una dieta cetogénica, mi lista de la compra y diferentes ejemplos de comidas que he llevado a cabo durante estos días, cuáles han sido mis resultados en la quema de grasa y muchas cosas más. ¿Todo claro? Pues empezamos. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Aguilar, de Gimnasio en Casa, entrenador personal por la NSCA, especialista en nutrición deportiva y un apasionado del fitness y de la salud. Lo primero, ¿todavía no te has suscrito al canal? Pues venga, dale al botoncito rojo de suscribir y después a la campanita para no perderte ninguna review. Y por si no lo sabes, ¿qué es eso de una dieta cetogénica? Una dieta cetogénica consiste en restringir de tu dieta los alimentos ricos en carbohidrato, como por ejemplo tubérculos, legumbres, la pasta, las harinas, frutas, algunas verduras, y en su lugar priorizar alimentos más ricos en grasa o proteína, como por ejemplo carnes, pescados, huevos, mariscos, lácteos enteros, algunas frutas, etc. Es un tipo de alimentación que, entre otros muchos beneficios, pretende convertir tu cuerpo en una máquina de quemar grasa. Esto es, que tu cuerpo sea eficiente utilizando la grasa como combustible. Simplificando mucho, la mayor parte de gente no pierde grasa porque 1. Consumen más de lo que gastan y 2. Su cuerpo no es eficiente utilizando la grasa almacenada como combustible y es totalmente dependiente de la glucosa como combustible principal. ¿Y por qué funciona la dieta cetogénica para perder grasa? Son muchos los motivos, pero voy a decirte para mí cuáles son los dos principales. El primero, porque al introducir más grasa y proteína en tu dieta, conviertes tus platos en más saciantes. Y esto hace que a igualdad de calorías, la dieta cetogénica sea más saciante y te haga comer menos. Por ejemplo, si antes comías un plato de 500 calorías con tu dieta convencional, por ejemplo un plato de pasta, el plato equivalente de 500 calorías en la dieta cetogénica sería más saciante. Y esto quiere decir que a la larga te hará comer menos. Y el segundo motivo es que al restringir tanto los carbohidratos, la producción de insulina disminuye muchísimo. Y esto permite que se activen hormonas responsables de la quema de grasa, que de otra forma, si estamos constantemente generando insulina, no permitimos que estas hormonas se activen y quemen nuestra grasa. Los beneficios de este enfoque cetogénico van muchísimo más allá, pero eso ya es otra historia. Voy a contarte ahora por qué me decidí a probar con una dieta cetogénica estricta. Lo primero, quería ver cómo se comportaba mi cuerpo a nivel físico y mental. Muchas personas comentan que este tipo de dieta hace que tengas más claridad mental y más energía, y quería comprobarlo. Después, por supuesto, quería probar su rol quemagrasa y ver si realmente tenía un efecto tan potente en, entre comillas, tan poco tiempo. Otro punto interesante es que, después de estar con dieta cetogénica, tu metabolismo cambia y se convierte más eficiente quemando grasa, con lo que le enseñas a quemar este tipo de combustible y a futuro, aunque no estés en dieta cetogénica, muy posiblemente tu cuerpo sabrá utilizar mejor las grasas. Y por último, quería aprender a cocinar más platos low carb o platos cetogénicos para incorporarlos en mi dieta a futuro. Es decir, como descubrirás muchos platos que son saludables y muy ricos, te será inevitable añadirlos a tu dieta, aunque después ya no estés en dieta cetogénica. ¿Cuál era mi estado actual antes de empezar con la dieta cetogénica? Es verdad que ya solía comer con frecuencia platos low carb, en especial en el desayuno y en la cena. También es cierto que llevaba años practicando el tema del ayuno intermitente, que es algo que también se relaciona en cierto modo con la dieta cetogénica. Y por último, solía entrenar 3 o 4 veces por semana. Con todo esto, quiero decirte que mi cuerpo ya estaba parcialmente adaptado a una dieta cetogénica o dieta low carb y en teoría debería costarme menos tiempo que el estipulado, que son varias semanas, en que mi cuerpo se adapte y comience a quemar la grasa de forma eficiente. ¿Habrá sido así? Quédate para descubrirlo. Pero un momento, antes de seguir quiero contarte que mi enfoque de dieta cetogénica que he seguido es muy similar al que propone Marcos Vázquez en su programa De Cero a Ceto, que ya te analicé en otro vídeo y que por aquí te dejo el enlace para que le eches un vistazo. Y también te dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace para que te descargues el primer capítulo por si te interesa echarle un ojo. Te
te decía antes, la clave para hacer bien la dieta cetogénica es tener muy claro qué alimentos tienes que priorizar y cuáles tienes que eliminar o reducir. Es decir, tienes que tener muy claro cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de carbohidratos para limitarlos. Pero claro, quizás estés pensando que es prácticamente imposible no comer carbohidratos. Y es cierto, si comes algo de fruta o de verdura, algo de carbohidratos vas a comer. Aquí la clave está en saber más o menos qué cantidad de carbohidratos podrías comer al día para seguir estando en cetosis. Algunos expertos dicen que deberías limitar la cantidad de carbohidratos a unos 0,5 gramos por kilogramo al día. En mi caso, como pesaba alrededor de 80 kilos, la cantidad máxima de carbohidrato que debería comer es de 40 gramos. Obviamente, esto es una estimación, no pasa nada si comes un poquito más o un poco menos. Un truco fácil para saber qué cantidad de carbohidratos tiene un alimento es simplemente buscarlo en Google y poner cantidad de carbohidratos, por ejemplo, de la naranja. Normalmente, el primer resultado que te aparece es el de la USDA, que es bastante fiable. Pero ten en cuenta que te lo suele expresar en gramos de carbohidrato cada 100 gramos. Tú tendrás que buscar la equivalencia de la pieza de fruta o verdura o lo que sea que comas. Por ejemplo, tienes que ver a cuánto equivale la naranja que te estás comiendo para ver exactamente cuántos carbohidratos estás ingiriendo. Si no te aparece como primer resultado, simplemente pones qué cantidad de carbohidratos tiene X alimento y pones USDA. Bueno, por aquí te dejo algunas fotos de las compras que he ido haciendo en las diferentes semanas de la dieta cetogénica, por si te sirven como inspiración. Como puedes ver, de las cosas que más he consumido son carnes, pescados y huevos. También he utilizado mucho la mantequilla ghee para cocinar, en lugar del aceite o la mantequilla normal. ¿Por qué? Digamos que esta mantequilla es una mantequilla normal a la que se le quita la parte de proteínas y solo se le dejan las grasas. ¿Por qué? Pues porque para cocinar este tipo de grasa es mucho más estable y no genera compuestos, digamos, dañinos como si lo hace el aceite de oliva, que es mejor tomarlo en crudo. Esto, como te digo, es algo un poco ajeno a la dieta cetogénica, no pasa nada si cocinas con mantequilla normal, pero es algo a tener en cuenta. Después he comprado leche de coco, que hasta el momento no la utilizaba, y aceite de coco. La leche de coco me ha sido útil para utilizarla como postres o para batidos, y el aceite de coco también lo mismo, para cocinar o para también algún tipo de postres o para tomarlo con el café, etc. Los frutos rojos también son un gran aliado porque aportan muy poca cantidad de carbohidratos y son alimentos muy nutritivos. Yo, por ejemplo, solía comprar la típica bolsa congelada que añadía a los batidos. Un imprescindible también es el aguacate para las ensaladas, para hacer tartar, etc. La harina de almendras también la compraba para hacer postres, que es un sustitutivo interesante de la harina convencional, pero por supuesto con cero carbohidratos. Bueno, no sé si cero o una mínima cantidad. También son unos grandes aliados los lácteos enteros, que aunque tienen cierta cantidad de carbohidratos, si compras, por ejemplo, yogur griego o quesos grasos, suelen tener muy poco aporte, pero aún así vigila qué cantidades estás ingiriendo. Y para mí, una de las hortalizas indispensables es el calabacín, que tiene también muy poco aporte de carbohidratos, y yo lo utilicé mucho para hacer espirales de calabacín que simulan un poco a los espaguetis, y aunque no es lo mismo, la verdad es que es una buena aproximación. Voy a contarte ahora cuáles fueron algunas de las comidas que preparé durante estos días por si te sirve de inspiración. Yo, por ejemplo, cogí una semana y la fui repitiendo. Es verdad que luego introduje algunas variaciones, pero en su mayoría, con esos 7 días que planifiques, ya vas a tener la mayor parte del trabajo hecho. Te cuento entonces uno de mis días. Por ejemplo, para desayunar solía hacer huevos revueltos con algo más, ya sea con chorizo ibérico, con panceta ibérica, por cierto, muy buen descubrimiento. Está bastante salada, así que no le eches sal a los huevos y combínalo con la panceta y así estará perfecto. Le puedes también añadir un trozo de queso brie o de cualquier otro queso graso, un poco de aguacate, un poco de vegetales como por ejemplo o espárragos o champiñones o setas o lo que sea. Para comida, algo que nunca había hecho y que me acostumbré a hacer y que sigo a día de hoy repitiendo es los espaguetis de calabacín. Tienes que comprarte un utensilio para hacer esas tiras que emulan los espaguetis y luego ya el sofrito que tú hagas. Le puedes echar, por ejemplo, un poco de ajo, bacon, algo de champiñones, atún y luego le puedes echar nata, que es un alimento muy keto y muy recomendable. Y luego ya cuando tengas el sofrito hecho, le echas los espirales de calabacín, lo remueves un rato, lo dejas ahí unos minutos hasta que se hagan un poco más blanditos los espaguetis y luego ya le echas queso por encima del que quieras, mozzarella, parmesano, lo que quieras. Y la verdad es que está bastante bueno, no es lo mismo que los espaguetis convencionales, pero la verdad es que me parece una buena aproximación y en casa gustó bastante. Por ejemplo, si entrenas y quieres prepararte un batido post-entreno para merendar, algo que hacía yo mucho era un batido con leche de coco, avellanas, un yogur griego,
algo de frutos rojos o fresas y ya el scoop de protes correspondiente. Si te gusta el café, también puedes echarle café, obviamente, y quizás si te queda muy espeso podrías echarle un poco de leche, pero sin pasarte porque sí que tiene más cantidad de carbohidratos. Y en cuanto a las cenas, la verdad es que es el plato más sencillo, porque para cenar nosotros solíamos comer de forma habitual o carne o pescado con algo de verduras o también huevos, pero una cena que repetí bastante porque gustó mucho fue el salmón ahumado. En lugar de ponerlo en una tostada típica de pan, puedes hacer un pan keto al microondas, que es muy sencillo y que tardas un minuto. Te lo cuento de forma muy resumida. Hacer este pan keto es muy sencillo, te cuento. Coges el típico bol de leche de cereales que es bastante ancho y ahí lo untas con una cucharada de mantequilla. Si no puedes derretirla, la pones un momento al micro hasta que se haga más blandita y la restriegas por todo el vaso. Después añades un huevo y lo bates bien batido. A continuación añades 2 cucharadas de harina de almendra, después una cucharadita de levadura en polvo, le pones un poco de sal y lo remueves todo bien hasta que no queden grumos. Después metes la taza al microondas a máxima potencia durante un minuto. Y al sacarlo verás que ha subido un montón y se ha quedado como muy esponjoso. Esperas a que deje de quemar y ya lo vuelcas de la taza. Quedará un mazacote así de gordo y lo que tienes que hacer es cortar 2 o 3 rebanadas y a ponerlas en la tostadora o en la sartén para que se quede más doradito. Y la verdad es que es un buen sustituto y bastante rápido, como ves, de la tostada. Bueno, pues teniendo ya las tostadas, simplemente le puedes poner, por ejemplo, salmón, un poco de aguacate, puedes complementar con queso, aceitunas, mejillones, pero como te digo, las cenas más habituales son muy sencillas. Simplemente pones carne o pescado y algo de verduras de las que son bajas en hidratos y ya lo tienes resuelto. Si tienes dudas con cualquiera de las recetas que te he contado o con alguna otra, si quieres puedes poner un comentario aquí abajo del vídeo y te responderé en cuanto pueda. Bueno, y vamos ya a los 38 días de mi dieta cetogénica. Voy a contarte un poco cuáles fueron mis sensaciones y mi evolución. Empecé de golpe, sin fase de transición. Normalmente se recomienda empezar por una fase de transición en la que poco a poco se van reduciendo los carbos. Digamos que durante una semana vas poco a poco comiendo menos carbos hasta que ya empiezas la siguiente semana en dieta cetogénica. Como yo estoy acostumbrado a hacer dietas low carb, etcétera, no consideré que fuera necesario, pero en tu caso tienes que ver realmente si te merece la pena. Los 2 primeros días tuve bastante sed, algo de estreñimiento, que por cierto se soluciona tomando más magnesio, por ejemplo, suplementando más agua y electrolitos, y es cierto que estaba bastante saciado constantemente. No tenía hambre de una comida a otra y eso no me gustaba. Por cierto, tener sed durante los primeros días de la dieta cetogénica es normal, porque tu cuerpo pierde bastantes líquidos por ciertos procesos metabólicos que suceden y tienes que reponer ese líquido que pierdes bebiendo un poco más de agua. Simplemente escucha a tu cuerpo y si te pide que bebas más, bebe más, como fue mi caso. También es importante que tomes suficiente sal, porque se pierden muchos electrolitos. Y esto es uno de los motivos por los cuales se produce esta llamada gripe keto, que quiere decir que durante unos días, hasta que tu cuerpo se habitúa, puedes tener sensaciones un poco de malestar, dolor de cabeza, fatiga, como te decía, estreñimiento, etc. Y la forma de reducir estos síntomas es bebiendo más agua, tomando más sal, reponiendo electrolitos, etc. También ten en cuenta que puedes tener ciertas molestias estomacales porque estamos alterando la microbiota intestinal al reducir la cantidad de frutas y verduras que comemos. Bueno, y también al cambiar el tipo de alimentación que solemos llevar. Pero lo cierto es que pasados estos 2 o 3 primeros días me encontraba sorprendentemente bien. Estaba ya comiendo con mucha hambre, entrenaba de forma habitual en los mismos pesos que estaba entrenando antes, no noté una disminución de la energía y en general me sentía enérgico y motivado. Sí que es cierto que no experimenté ningún estado de lucidez extrema como dicen algunos, pero simplemente me encontraba igual de bien que antes de hacer la dieta y eso para mí ya era un logro. ¿Y cómo sabía que estaba en cetosis? Bueno, en mi caso, como ya tengo bastante experiencia en nutrición y en entrenamiento, tenía claro que estaba tomando los gramos máximos que debía tomar de carbohidrato al día. Aún así, me compré las tiras reactivas de orina, que miden las cetonas en orina, que son útiles los primeros días hasta que tu cuerpo se adapta, pero la verdad es que nunca llegué a sacar nada en claro. No sé si es que estaban defectuosas o que no sabía interpretarlas bien, pero digamos que no me acaba de fiar de los colores que veía. Si es tu caso y quieres tener claro si estás o no en cetosis, lo más fiable que hay es un medidor de sangre, que te da la medida de un cuerpo cetónico que es muy fiable y de esta forma puedes ver en todo momento si estás o no en cetosis, en función de unos umbrales que se definen. Otro aparato te mide, por ejemplo, el aliento, que el valor está correlacionado con el valor en sangre y que también es bastante fiable, pero son aparatos bastante caros y creo que no merece la pena. Pasadas las semanas, mis buenas sensaciones se mantuvieron.
Lo más duro para mí es la primera semana, que es cuando tienes que aprender a cocinar nuevos platos que quizá antes no hacías, aunque tampoco hace falta hacer nada elaborado, y puedes tener ciertas molestias como te comentaba al inicio. Pero pasado esto, notaba que mi cuerpo estaba totalmente adaptado y seguía una vida normal. Lo que me ocurría es que de una comida a otra a veces me costaba comer porque estaba saciado, ya que la dieta cetogénica tiene esta característica. Y a mí me daba un poco de rabia porque no quería perder demasiado peso, entonces me tenía que forzar un poco a comer. Por este motivo es muy fácil hacer ayunos, porque muchas veces no te cuesta trabajo, no pasas hambre. Y este es uno de los motivos por los que la gente pierde grasa de una forma relativamente rápida. Uno de los aspectos más complicados para algunos de la dieta cetogénica es el hecho de compatibilizar tu vida social con este tipo de alimentación. Te voy a contar qué es lo que hice yo por si te sirve de ayuda. Por ejemplo, cuando íbamos a comer con la familia y había paella, yo lo que hacía era comer la carne y algunas de las verduras y no comía el arroz. La gente se sorprendía, te miraba un poco raro, pero bueno, le decías que era algo temporal y ya está. Si por ejemplo iba con mis amigos de cena, pues pedía platos que fueran de carne o pescado y algún tipo de verduras. Si podía ser, también pedía que me hicieran huevos, etc. Es algo incómodo, pero piensa que es algo temporal. Y por último, es verdad que la dieta cetogénica puede no ser compatible con los hábitos de toda la casa. En mi caso, somos 4 en casa, pero es cierto que no me supuso ninguna dificultad introducir ciertos platos, porque como te decía antes, ya comíamos muchas veces low carb, y en algún caso, por ejemplo, no tenía problema en hacer una comida alternativa para mis hijos o para mi chica. Por ejemplo, si hacía costillas al horno y ponía berenjena y ponía calabacín, pues tampoco me costaba nada añadir patata y que los demás se las comieran. Mi intención era hacer la dieta cetogénica durante 30 días, pero al final la hice durante 38 porque una vez estás metido en esa inercia, la verdad es que te sientes cómodo y no tienes problema en seguir más tiempo. Sí que es cierto que decidí parar, pero podía haber seguido más tiempo sin ningún problema. ¿Y cuáles han sido mis resultados después de estos 38 días? Bueno, yo empecé con la dieta cetogénica pesando alrededor de unos 81 kilos. Cuando acabaron estos días estaba en torno a unos 79 más o menos. Hay que tener en cuenta que durante la dieta cetogénica, como te decía al principio, pierdes bastante líquido. Obviamente también pierdes grasa, pero debido al descenso de la insulina se producen ciertos procesos que hacen que excretes más agua. Por eso tienes que beber más durante los primeros días. Utilicé un plicómetro para medir mis pliegues cutáneos y ver el porcentaje de grasa, pero lo cierto es que tampoco me acabo de fiar de las medidas que salieron, porque los pliegues son muy delicados, hay que hacerlos muy bien, y la persona que me los midió, pues la verdad es que no tenía mucha experiencia y los resultados que han salido no nos acabamos de fiar. Pero bueno, sí que es cierto que noté algo de pérdida de grasa en la zona abdominal y también algo más de definición muscular fruto de esa pérdida de grasa. Por aquí te dejo algunas imágenes para que veas un poco la diferencia cuando empecé y cuando acabé. Como ves, no son resultados súper impactantes, pero es algo razonable teniendo en cuenta el corto periodo de tiempo que sigues este tipo de alimentación. Es una dieta que casi sin darte cuenta pierdes peso porque no pasas hambre. Y además, si la planteas bien, estarás comiendo de forma nutritiva sin tener ninguna carencia. Ten en cuenta que debido a este periodo ya se ha acostumbrado a tu cuerpo a ser más eficiente quemando grasa, por lo que si acabas con la dieta cetogénica, ten por seguro que tu cuerpo ya será más eficiente utilizando la grasa como combustible y podrás seguir quemando grasa con mucha más facilidad que si no hubieras hecho ese periodo de dieta cetogénica. Por eso es tan interesante. De hecho, en mi caso, sigo haciendo a día de hoy muchas comidas low carb o cetogénicas y noto que mi cuerpo no tiene problemas en adaptarse a un tipo de combustible o a otro, es decir, a la glucosa o a las grasas. Y esto es lo que se conoce como flexibilidad metabólica y es un concepto súper interesante. Y es que tu cuerpo es eficiente utilizando ambos tipos de combustibles, con lo que al final mejoras tu rendimiento y, por cierto, tu salud. Bueno, si todo lo que te he contado te ha servido para dar el paso y probar con una dieta cetogénica, pero necesitas ir un poco más de la mano y que alguien te explique más en detalle ciertas cosas, tener un plan de alimentación, tener una hoja de ruta y compartir esto con otras personas que también estén en este mismo punto, te recomiendo que le eches un ojo al programa de Cero a Ceto de Marcos Vázquez. Como te decía antes, ya hice una review de este programa que por aquí arriba puedes ver, pero si quieres ir directamente a la descripción, puedes descargarte el primer capítulo gratis y ver un poco de qué va. Y esto ha sido todo por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, nos ayudaría mucho que le dieras un like y nos dejaras un comentario. Y no te olvides suscribirte para estar al tanto de las próximas reviews. ¡Hasta pronto!